Saludos, estimados docentes del INUMED, diplomantes del Diplomado en Educación a Distancia Virtual y en Línea. En el día de hoy damos continuidad a nuestra unidad de aprendizaje o curso número 1, todos conocemos, titulado Educación a Distancia Virtual y en Líneas, sus fundamentos científicos, teóricos y pedagógicos en la actual sociedad del conocimiento. En este caso, vamos a trabajar el último tema de este curso, que es referido a los componentes de la educación abierta, a distancia y virtual. Específicamente, este tema, bueno, sabemos que es el tema número 4. Y vamos a dar inicio a este tema con un análisis de los macrocomponentes educativos fundamentales relacionados con la educación a distancia, virtual y en línea. Sabemos que la comprensión de un tema tan complejo como este que estamos analizando necesariamente requiere de un conjunto de valoraciones de carácter teórica, de enfoque general, de carácter lógico, para poder tener todos los elementos en que se sustenta la educación a distancia virtual y en línea en la actualidad. Justamente estos elementos de carácter general le hemos llamado macroconceptos educativos fundamentales relacionados con la educación a distancia virtual y en línea, que sería el título de esta conferencia inicial que vamos a impartir en el día de hoy. Teórico, es muy importante comprender un sistema de relaciones de macrocomponentes que está presente en todo el proceso educativo, en cualquier modalidad del mismo, que parte desde los aspectos más generales relacionados, en este caso, con la política y la legislación educativa, base para estructurar los sistemas nacionales de educación, un proceso de modelación por el cual se construyen los modelos educativos de ese sistema y, por supuesto, las reformas educativas como aquellas adecuaciones necesarias al proceso de desarrollo de la educación. En ese sentido, también hay una serie de aspectos que ya van a ser de carácter técnico-pedagógico, es decir, más específico desde la ciencia y la educación, y es que los modelos educativos conducen a los programas educativos, ya sean los programas académicos o el programa educativo en el sentido general, y por tanto la construcción de programas, que requiere de un proceso científicamente argumentado, que es lo que hemos llamado proceso programador. Por supuesto que el programa educativo se asientan ¿en qué? En un currículo, y que hay una ciencia que nos explica cómo realizar ese currículo, cómo elaborarlo, que es todo lo relativo al diseño curricular. Todo eso en su conjunto forma parte de los proyectos educativos. Y esos proyectos educativos se concretan ¿en qué? En planes de estudio o planes curriculares con sus correspondientes programas de estudio. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que pudiéramos llamarles los diseños instruccionales, es decir, la forma en que va a ser enseñado ese programa para que los alumnos aprendan. Y dentro del campo de la educación a distancia, los modelos de diseños instruccionales tienen sus propias particularidades, y justamente en nuestra conferencia vamos a hacer mención a los modelos genéricos de diseño instruccional de la educación a distancia virtual y en línea, puesto que el modelo que ha adoptado el INUMED justamente tiene esa particularidad. Queremos también hacer la observación que la elaboración de los planes de estudios y programas en el caso de México están perfectamente normados por los acuerdos, en este caso el acuerdo 1711-17 y el acuerdo 1811-18, y que forman parte de toda una serie de documentos legislativos establecidos desde la Constitución, su artículo 3, así como toda una serie de leyes de educación, de leyes estatales, leyes generales, e incluso en la actualidad se está preparando la promulgación de una nueva ley de educación superior. Atendiendo, bueno, a ello, entonces vamos a ver qué cosas son las políticas educativas, las políticas públicas respecto a educación y cuáles son sus marcos legales. En ese sentido,
decimos, hemos definido como son que la política y la legislación educativa son aquellas que se encuentran incluidas en las políticas públicas de cualquier país y que tienen como finalidad establecer un marco legal estratégico, medidas y herramientas para garantizar la calidad educativa y la formación integral de los ciudadanos. Por tanto, la política y la legislación educativa van de la mano. Existen los órganos de gobierno que dictan esas leyes y los procedimientos por los cuales se hacen o se establecen como marcos normativos, ¿no?, a cumplir por toda la sociedad y muy especialmente las instituciones educativas. Atendiendo, bueno, a esa legislación, a esa política educativa y esos marcos legales, se estructura los sistemas nacionales de educación, que vamos a entender por un sistema nacional de educación como un conjunto de elementos integrados que interactúan y son independientes para la realización de los servicios educativos de gestión estatal y privada en todas las jurisdicciones de un país y que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación. Por tanto, el sistema educativo es toda la estructura por la cual se educa en un país. Y le ponemos el término nacional porque se supone que ese sistema tenga una integridad, sea coherente con toda la acción educativa que se desarrolla en un país. Por supuesto que muy ligado a los sistemas está siempre la llamada reforma educativa, puesto que las reformas educativas no son más que una modificación, enmienda o actualización del sistema educativo de una nación con el objetivo de mejorarlo desde las políticas educativas que permitan impactar permanente y contextualmente la calidad de la educación. Es decir, que la reforma educativa es un aspecto inherente al desarrollo del sistema o de los sistemas nacionales de educación, puesto que los sistemas de educación tienen que estar en permanente cambio, en permanente actualización, puesto que el desarrollo científico-técnico contemporáneo y el desarrollo social y económico así lo dictan. Por ello, bueno, la reforma es un acto de Estado que debe ir a producir una mejora en los sistemas y actualizarlo y ajustarlo a las nuevas condiciones históricas concretas que en que se desarrolla la actividad de un país. Atendiendo, bueno, a todo ello, existe la necesidad entonces que los sistemas educativos funcionen. ¿Por qué? Mediante modelos educativos. Pero ¿cómo se construyen los modelos educativos? Justamente este es un aspecto que nos parece de mucha importancia. Entender que el modelo educativo, por ejemplo, que tienen en la educación mexicana en primaria o en educación superior o las propuestas generales para educación superior o media superior, deben partir ¿de qué? De un proceso científicamente concebido para construir ese modelo. Y justamente esa propuesta, esa metodología, ese algoritmo es la modelación. Por tanto, la modelación la definimos como un proceso científico-técnico por el que se conforman los modelos y que se concreta en un conjunto de acciones derivadas de una perspectiva epistemológica y metodológica que le permiten constituirse en un método de la ciencia. Quiere decir que la modelación es un proceso de ciencia que parte de una perspectiva epistemológica, es decir, cómo se construye un modelo, y una perspectiva metodológica que es justamente los pasos, las acciones necesarias para construir ese modelo con la calidad, con el rigor científico y técnico que requiera. Atendiendo a eso, bueno, vamos entonces a definir el modelo como el sistema que sirve para representar a otro sistema en un proceso con fines investigativos o de transformación social. Por ello, entonces, el modelo educativo es una representación de cómo se educa en un nivel determinado y bajo determinadas condiciones. En ese sentido, bueno, ustedes verán que definimos ya una definición un poquito antigua del año 1998, pero que tiene aún validez, que el modelo educativo es un sistema de influencias educativas a que un ciudadano de una sociedad dada en un momento histórico preciso debe ser sometido para que con un margen de eficiencia salga formado con un determinado perfil.
que de hecho significa un ideal de hombre, es decir, de hombre o de mujer, de ser humano, concretado en una personalidad, donde además de los rasgos típicos y comunes a todos los miembros de esta sociedad en cuestión, dé cabida al desarrollo de su individualidad y potencialidades. Es decir, que el modelo educativo no es estandarizar formaciones de los seres humanos hacia los cuales va dirigido el proceso educativo en ese modelo, sino es dar la capacidad para desarrollar la individualidad, desarrollar las potencialidades y con todo ello, bueno, desarrollar aquella cualidad que debe caracterizar y diferenciar a cada ser humano del otro, que es justamente la personalidad. Atendiendo, bueno, a todos estos elementos, ya estaríamos en condiciones de ver cómo es que podemos construir de manera científica el proceso de modelar. Justamente entonces, aquí volvemos a nuestra mapa conceptual, donde ustedes podrán entonces observar que hasta aquí hemos llegado a el proceso de los componentes macro, es decir, de la política, el sistema, la modelación para construir modelos y cómo necesariamente se dan las reformas educativas. Ahora bien, la parte ya específicamente de cómo construir ese modelo, cómo se concreta el modelo educativo, justamente nos lleva a entender todo un proceso ya más específico, más fundamentado en la pedagogía, en las ciencias de la educación. Y es todo lo que podemos denominar el programa educativo, que incluye el programa académico. Le vamos entonces a ver qué cosa es un programa, cómo se construye científicamente y una relación que es indisoluble, la relación entre el programa educativo y ¿quién? El currículo. Y el diseño curricular, como les decíamos, que es la ciencia que nos permite construir ese currículo a partir de un proyecto educativo y por supuesto se produce el plan de estudio, los programas y todos aquellos elementos que, bueno, vamos a profundizar un poco y que será objeto incluso de nuestro segundo curso, que es todo el proceso de elaboración de los modelos de diseño curricular y muy específicamente cómo elaborar los diseños curriculares para la educación a distancia, virtual y en línea en las condiciones del INUMED. Atendiendo a ello, bueno, entonces vamos a decir que un programa no es más que el conjunto de operaciones prefijadas en un proceso expresada, precisa y operativamente, instrumento organizativo que regula la actividad del profesor y del alumno. Esta es una definición dada por Santillana en su diccionario de ciencias de la educación, pero que mantiene toda su actualidad. Al igual que una definición de Moreno, un autor que nos dice que el programa no es más que un proyecto de acción en el que aparecen explicitados con un orden secuencial y coherente los objetivos educativos, los contenidos de enseñanza. Es decir, que el programa no es más que las actividades que se van a realizar en función de un tiempo y de otros factores. Es decir, sabemos que el programa es un proceso en el cual hay actividades en tiempo y que hay que cumplirla como parte de ese proceso de formación que hemos concebido para el ser humano. Ahora bien, ¿cómo construir un programa con todos los elementos propios de la ciencia? En este caso, no solo de la pedagogía como ciencia de la educación, sino de todas las ciencias de la educación, incluyendo los procesos que nos dictan hoy en día las ciencias de la administración. Ese es justamente el contenido del siguiente esquema. El proceso programador que de manera esquemática acá presentamos parte siempre y necesariamente de un diagnóstico de la situación inicial. Hay que conocer qué circunstancias, qué condiciones se tienen, tanto en los alumnos como en el docente, es el primer elemento, la relación alumno-docente. El segundo elemento es el entorno socioeducativo en que se va a desarrollar dicho programa. Y el tercero, bueno, cuáles serían los contenidos científicos. Y quien dice los contenidos científicos, también los contenidos de la cultura, es decir, los contenidos culturales de ese momento. Con todos estos aspectos son diagnosticados y se produce una caracterización de la situación. Y esa caracterización
es la base para que se pueda desarrollar sobre determinados preceptos teóricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, incluso de carácter antropológico, entonces determinar cuáles serían los objetivos de ese programa. Y los objetivos del programa, bueno, dan pauta entonces al diseño estratégico, organizacional y didáctico curricular. Es decir, que llegar a elaborar un programa no se trata de usted buscar fuentes bibliográficas, como muy frecuente se realiza, y agarrar un autor. A veces, lamentablemente, se toma el índice de un libro y ese es el contenido, sino sencillamente hay que hacer todo un proceso de investigación previa que va desde ese diagnóstico inicial con la caracterización, elaborar las perspectivas teóricas o tomar determinadas perspectivas teóricas, el enfoque, y sobre esa base entonces determinamos los objetivos. Y los objetivos tienen una función rectora en este proceso programador, entonces solamente una vez transcurrido todo este proceso estaríamos en condiciones de hacer el diseño estratégico organizacional y el didáctico curricular. Para ello hay 6 elementos básicos a contemplar. Primero, la selección y organización del contenido. Ya una vez definido cuáles son los objetivos y cuál es la estrategia que vamos a seguir para desarrollar o elaborar el programa, entonces tenemos que seleccionar y organizar ese contenido. Y aquí, como ustedes observan, estamos plenamente en el campo de ¿qué? Del diseño curricular. Estamos trabajando en la teoría curricular y estamos trabajando sobre la base de determinados preceptos didácticos que permiten entonces establecer que la metodología, una vez que hemos seleccionado esos contenidos, por la cual lo vamos a enseñar. Ahí, bueno, aparecen todos los recursos didácticos, todos los métodos, procedimientos didácticos que se proponen para el desarrollo de ese programa que siempre va a ser parte, como vemos, de un plan de estudio. El tercer aspecto es la organización socioescolar. Cada nivel educativo tiene sus particularidades, como particularidades psicológicas, incluso psicopedagógicas, tienen los estudiantes. No es lo mismo un programa para preescolar que para educación primaria, que para educación media, e incluso para educación superior, que tienen otras perspectivas, incluso como veíamos hace ya algunos días en una conferencia, perspectivas de tipo andragógico. Sobre esa base, bueno, usted organiza el contenido del programa y determina las actividades docentes, que en el caso de la educación a distancia, por supuesto, son actividades concebidas en el ciberespacio mediante una serie de actividades como pueden ser de elaboración de herramientas, es decir, a partir de determinadas herramientas informáticas, elaboración de actividades que al docente propone, como conferencias, como que el alumno elabore tareas, como una infografía, un ensayo, un informe, en fin, actividades que ya ustedes han venido realizando, como por ejemplo, elaboraron el diario de doble entrada para analizar un texto, es decir, hacer una revisión bibliográfica. Ahora, con todo eso entonces hay que determinar cuáles serían los recursos didácticos que vamos a utilizar. Es decir, que pudiéramos decir que libros de textos, que herramientas informáticas tratándose de la educación a distancia y así sucesivamente, es decir, todo aquello que nos va a permitir, en cual nos podemos apoyar, ¿para qué? Para transmitir esos conocimientos. Y finalmente la temporalización. Todo programa debe darse en un tiempo y debe tener una dosificación de las diferentes unidades de aprendizaje, de los diferentes temas en ese tiempo. Es decir, debe darse según un cronograma de determinado rigor. Y por supuesto, no puede faltar un elemento que es concomitante a cualquier proceso educativo, que es la evaluación. Y nosotros insistimos mucho, sobre todo en los programas de educación a distancia virtual y en línea, en el proceso de autoevaluación, es decir, que el alumno conscientemente vaya valorando hasta dónde ha ido alcanzando, ¿no?, los objetivos de la formación en que él se encuentra. Todo esto, bueno, como ustedes ven, no son más que un proceso de ¿qué? De ejecución del proceso programador y que a su vez retroalimenta el proceso en la dirección contraria y que debe ser consecuente todo este proceso con
el diagnóstico que se hizo en la situación inicial, es decir, con las características y debe ser compatible con las perspectivas teóricas que se asumieron y, por supuesto, que la lógica del mismo permitan alcanzar los objetivos. Atendiendo, bueno, ya conociendo las bases de este proceso programador, estaríamos en condiciones de definir qué cosa es un programa educativo y un programa académico. Y hacemos esta pequeña distinción, puesto que muy frecuentemente hablamos indistintamente de programa educativo o de programa académico. El programa educativo va a ser un sistema de acciones estratégicas, un proceder científico asentado en la pedagogía que asumen las instituciones educativas en el contexto de una sociedad determinada para la formación de los ciudadanos a partir de un ideal o modelo de ser humano. Es decir, que el programa educativo tiene un carácter muy general, es de carácter muy filosófico, de filosofía de la educación, qué tipo de ser humano una sociedad necesita y cómo las instituciones educativas deben articular todos sus esfuerzos y todos sus engranajes para lograr esa formación. Por tanto, se dice que es un sistema de acciones estratégicas porque son acciones que al cabo del tiempo y a largo plazo deben dar como producto ese ideal o modelo de ser humano. El programa académico, por su parte, es ya la concreción de los programas educativos, pero en un diseño curricular de un proceso de formación dado, es decir, en un plan de estudio asentado en un modelo educativo institucional que debe corresponderse con las políticas y la legislación educativa, que vimos que era el primer aspecto del mapa conceptual que le presentamos, y es en el que se estructura el sistema de educación de un país. Observen entonces que el programa académico tiene ya una dimensión más curricular, es la concreción curricular, pudiéramos decir, de ese programa educativo. Justamente nosotros en una institución como el INUMED, toda la oferta académica que realizas no son más que programas académicos, pero programas académicos que deben tener en su base un programa educativo, es decir, una concepción de formación del profesionista en las condiciones de la institución, que sería parte de qué, del modelo educativo institucional, y bueno, todo tiene que corresponderse con qué, con las políticas educativas, con la legislación y con todos aquellos marcos de carácter genérico, generales, que tiene establecida la educación para que constituya un verdadero sistema. Ahora bien, todo eso que acabamos de decir se va a concretar ¿en qué? En el currículo. El currículo no es más que el plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Es una definición de varios autores mexicanos, una definición que ya tiene unos años, pero nos parece muy práctica, ¿no? Por eso se la presentamos. Casi es una definición operativa de currículo. También hay una autora cubana, Rita María Vargesaya, que en el año 95 también nos ofrece una definición, pero que nos pareció que muy técnica en este caso. Por eso se la presentamos. Que dice que es el proyecto educativo global que asume una conceptualización didáctica y posee la estructura de su objeto, la enseñanza-aprendizaje, tiene carácter de proceso y expresa una naturaleza dinámica al poseer su objeto de relaciones interindependientes con el contexto histórico-social, con la ciencia y los alumnos, condición que le permite adaptarse al desarrollo social, a las necesidades del estudiante y a los progresos de la ciencia. Como ustedes observarán, en esta definición de currículo se incluyen todos aquellos elementos que técnicamente hay que considerar para construir un currículo o la currícula de un plan de estudio o incluso la currícula en un sentido más general de una institución educativa. Ya una vez tenido estos elementos, pasamos entonces a ver cómo se hace ese proceso. Y ese proceso justamente es lo que vamos a denominar como diseño curricular, en la cual la doctora Fátima Dini dice que es la dimensión del currículo que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Quiere decir que el diseño curricular es un proceso de construcción que tiene como base una metodología y genera acciones y por supuesto atendiendo a ese diagnóstico que vimos que era necesario en cualquier proceso de programación,
modelar, estructurar y organizar el currículo, que hasta ese momento no va a ser más que un proyecto curricular. Por eso, para comprender todo este proceso, es necesario analizar otra categoría fundamental. Y esa categoría fundamental justamente es la categoría proyecto. ¿Qué cosa es el proyecto? Bueno, el proyecto es el plan de acción de carácter prospectivo e integrador donde se anticipan y articulan tareas, recursos y tiempos en función del logro de resultados y objetivos específicos que producen determinados beneficios y contribuyen a la solución de problemas del desarrollo que se den en las diferentes esferas. Esta es una definición dada por el Centro de Estudio de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana. Como ustedes pueden apreciar, bueno, el proyecto es la clave de lograr una educación de calidad, porque no es más que la representación previa que hacemos del proceso para alcanzar esa educación que nos hemos representado como buena, como objetivo dentro de nuestra concepción de lo que debe ser educar. Por tanto, el mundo hoy en día, y especialmente la educación, labora mucho por proyectos. Y un buen investigador y un docente, un académico actualizado, sin duda, tiene que asimilarse a esta novedad que nos está introduciendo el desarrollo científico técnico en nuestra práctica profesional. Hay múltiples proyectos, por supuesto, porque sabemos que existen los proyectos de investigación, los proyectos IDI, investigación, desarrollo e innovación, pero en la cuestión que analizamos en nuestra conferencia con vista a concebir una educación a distancia virtual y en línea de calidad, tenemos entonces que aterrizar el problema del proyecto al proyecto educativo. ¿Qué vamos entonces a entender por proyecto educativo? Bueno, decimos que es una propuesta educativa innovadora, constituida e implementada con la participación de la comunidad educativa, es decir, que en el proyecto debe participar todos los elementos que integran la comunidad de una institución, lo que vamos a llamarle comunidad educativa, colectivo docente, hay varios términos, pero sí es muy importante la participación de todos estos factores humanos, es decir, de recursos humanos, y donde se anticipan, y así nos sigue diciendo esta definición también del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona, se anticipan y se integran determinadas tareas, recursos, tiempo, con vista a alcanzar resultados y objetivos que contribuyen a los procesos de cambio educativo, potenciando una educación desarrolladora, contextualizada, según las necesidades de cada escuela y en correspondencia con el encargo de la sociedad de un país a la educación. Quiere decir que el proyecto educativo no es más que una representación de lo que nosotros queremos alcanzar en el campo de la educación en una institución educativa. Por ello, toda institución educativa debe tener un proyecto educativo. En la actualidad, países como México, como Colombia, como Cuba, muchos países latinoamericanos, yo que diría que a nivel mundial, tiene establecido que cada escuela debe tener su proyecto educativo institucional, los llamados PEI, aunque hay otras denominaciones, pero todo no es más que la concreción de un ideal educativo que debe tener esa institución y que todos los elementos que integran esa institución educativa, es decir, docentes, trabajadores, padres de familia, los propios alumnos, hasta la comunidad, deben estar inmersos en ese proyecto para alcanzar los resultados de educación de calidad que todos aspiran. Ahora bien, el proyecto educativo y especialmente el programa académico se va a concretar en lo que se le llama plan de estudio o plan curricular. El plan de estudio o plan curricular le hemos traído algunas definiciones porque hay algunos criterios diversos, pero es fundamental el plan de estudio. Sabemos que una buena formación de un profesionista, por ejemplo, un licenciado en medicina, necesariamente tiene que estar formado con un buen plan de estudio. Por ello, el plan de estudio es un factor determinante en la calidad de la formación de un profesional. Y de ahí que, bueno, le hemos dado estas diferentes definiciones, donde, por ejemplo, la Universidad de Camagüey, una universidad cubana, dice que es
un documento general que planifica y organiza la carrera o tipo de educación y que constituye o que contiene los elementos generales por niveles o años, las disciplinas, asignaturas o módulos, el tiempo de que se dispone y su distribución por formas de enseñanza, las evaluaciones y formas de conclusión de estudio. Quiere decir que el plan de estudio no es más que un proyecto en el cual se traza paso a paso, teniendo en cuenta todos los elementos pedagógicos y didácticos necesarios para la formación de un profesionista, en el caso de la educación superior, o la formación de un ciudadano en los otros diferentes niveles de la educación, según sean las particularidades de la edad y, por supuesto, las particularidades que desde el punto de vista social tiene determinado país. También se dice por el autor Anná, citado por una autora muy reconocida mexicana, Frida Díaz Barriga, que es el total de experiencia de enseñanza-aprendizaje que deben ser cursadas durante una carrera e involucran la especificación del conjunto de contenidos seleccionados para lograr ciertos objetivos, así como para estructurar y organizar la manera en que deben ser abordados dichos contenidos, su importancia relativa y el tiempo previsto para el aprendizaje. Quiere decir que el plan de estudio es un proyecto curricular en el cual paso a paso se va produciendo esa formación atendiendo a determinados contenidos y determinadas tareas de aprendizaje que el alumno va desarrollando en un espacio de tiempo. Por eso es tan importante ese calendario, esa cronología, ¿no?, para la formación del estudiante en el plan de estudio. También en Colombia, la Ley General de Educación estableció que es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. Aquí ustedes ven una definición un poco más desde lo que es la legislación educativa de lo que es el currículo. En el caso, bueno, de México, ya le habíamos comentado que también existe toda una normatividad legal respecto a cómo se elabora un plan de estudio, que parte desde la Constitución, la ley general del país, el artículo 3º constitucional, las leyes específicas de la educación, es decir, la Ley General de Educación, ahora, bueno, la Ley General de Educación Superior, por tratarse ya de una universidad en todo caso, una institución de educación superior, las leyes del Estado y un conjunto de acuerdos que existen, que no son más que normativas legales, disposiciones, decretos que hacen o que norman, ¿no?, cómo realizar o elaborar ese plan de estudio para que tenga una validez oficial. En este caso, bueno, ya le mencionábamos que son los acuerdos 17, 11 y 17, 18, 11, 18 para las instituciones privadas, como en las universidades privadas, como es el caso de INUMED. Por tanto, ese es el marco legal por el cual nosotros tenemos que elaborar el plan de estudio o el plan curricular de cualquier carrera. Y es importante tenerlo presente, puesto que muchos de ustedes, sin duda, se ven a veces inmersos en procesos de diseño curriculares, y es fundamental tener esa claridad desde el punto de vista de los macrocomponentes, pero más específicamente también de los microcomponentes, es decir, dados según las particularidades del plan de estudio en cuestión, los aspectos pedagógicos y didácticos específicos, las llamadas didácticas especiales o específicas. Respecto al plan de estudio. Bueno, el plan de estudio se concreta ¿en qué? En un conjunto de programas de estudio, puesto que el programa de estudio no es más que la organización y planificación de cada asignatura, área o módulo, depende de cuál sea la teoría curricular con la que se estructure ese plan de estudio. Algunas veces llamamos materias, otras veces asignaturas, áreas, módulos, unidades de aprendizaje. Todo depende, como decíamos, de esta teoría curricular que asumamos y que constituye la herramienta fundamental de trabajo de los docentes y obviamente la finalidad y la intencionalidad, así como la forma de operarlo, que se deriva de la currícula y de el propio concepto de plan de estudio que asumamos. Esta es una definición de la UNAM. También Margarita Panza, una destacada investigadora mexicana, fallecida ya hace algunos años, justamente aquí en Tepic, nos dice que es
una formulación hipotética de los aprendizajes que se pretende lograr en una unidad didáctica de las que componen el plan de estudio. Por tanto, el programa no es más que la concreción en la práctica de la actividad docente educativa que se desarrolla para formar en este caso, a un profesionista a partir de un plan de estudio de determinada carrera. Por tanto, el programa de estudio tiene un alto nivel de especialidad desde el punto de vista didáctico. El diseñador del programa debe ser un didacta especialista de esa materia. Digamos, un programa de metodología de la investigación científica debe ser un especialista en investigación, un investigador con resultados, con experiencias en la formación de investigadores y con una visión didáctica que permita estructurar ese programa para que el alumno aprenda a investigar y asuma toda una serie de aspectos de carácter teórico y metodológico en la práctica investigativa. Ahora bien, una vez establecido ya el plan de estudio, viene una categoría que en los últimos años se ha estado imponiendo dentro de la teoría didáctica y dentro de la teoría pedagógica, que es justamente el concepto de diseño instruccional. La doctora Leonor Pérez, quien les habla, hemos definido por diseño instruccional como el modelo de planificación de la actividad académica que se desea impartir y que comprende qué se pretende, a quién está dirigido, qué recursos y actividades serán necesarios, cómo se evaluará y cómo se mejorará, para lo cual se requiere organizar información desde la tecnología educativa y definir los objetivos de aprendizaje claros y precisos contenidos en los planes de estudio. En este caso es lo que pudiéramos ya denominar la teoría de la educación. Y por otra parte la didáctica, que no sería más que la teoría del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, de cómo el ser humano aprende. Por tanto, cualquier plan de estudio tiene que concretarse pedagógica y didácticamente ¿en qué? En un diseño instruccional. En este sentido, también queremos precisar ¿qué es entonces un modelo de diseño instruccional? Es decir, que los diseños instruccionales no son en abstracto. ¿Se concretan en qué? En modelos, en representaciones de cómo se va a producir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa representación vamos a considerarla como un verdadero modelo de diseño instruccional. Por eso nosotros como autores también hemos señalado que constituyen las diversas representaciones acerca de cómo llevar a la práctica desde las teorías didácticas el proceso instruccional, ya sea desde las concepciones de la educación tradicional como de la educación a distancia y virtual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el diseño instruccional existe en cualquier modalidad educativa, e incluso en la modalidad tradicional. No es más que un modelo de cómo enseñar para producir los aprendizajes en las condiciones, por ejemplo, de un aula y la presencialidad, incluso un aula tradicional, incluyendo las formas de educación que se han llamado como, por ejemplo, Paulo Freire, educación bancaria, aquella educación en la cual el alumno lo que hace es recibir contenido y no participa activamente. Incluso los modelos de educación tradicional actual, que son de carácter constructivista, donde el alumno, bueno, ya sí es un elemento activo y se supera, ¿no?, ese estatismo, esa educación bancaria de la cual hemos señalado. Pero también existen para la educación a distancia virtual y en línea modelos de diseño instruccional. Y a esto, como ustedes observarán, van a tener sus propias particularidades. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a ser un aula tradicional, sino va a ser el aula virtual. Y el aula virtual tiene otras particularidades y el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, por las TIC. Estos procesos son procesos digitalizados. Por eso, bueno, también en la actualidad, y lo veremos después en la siguiente conferencia, se está hablando de una pedagogía digital y de la necesidad de una verdadera didáctica de la educación a distancia virtual y en línea. Sobre esa base, bueno, se han desarrollado diferentes tipos de modelos de diseño instruccional para la educación a distancia virtual y en línea. Nosotros, bueno,
hemos hecho nuestras propias propuestas, pero es importante también tener una claridad conceptual de que hay modelos que tienen un nivel de generalidad tal, es decir, que sirven para diferentes modelos de educación, diferentes estructuraciones de planes de estudios y de los programas, y son los llamados modelos genéricos. En ese sentido, podemos decir que un modelo genérico no es más que un tipo particular de proceso de diseño instruccional interactivo de carácter general, donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase puede conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas, de modo que el producto final de una fase es el producto e inicio de la siguiente, y por lo común son planificación, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, y más recientemente se incluyen mantenimiento e investigación e innovación en contexto. Quiere decir que, bueno, los modelos genéricos tienen sus especificidades desde el punto de vista técnico-pedagógico y didáctico, y constituyen un recurso muy importante para lograr un buen diseño instruccional, sobre todo en la modalidad de la educación a distancia virtual y en línea. Defendemos la idea que la calidad de la educación a distancia virtual y en línea depende mucho de la calidad de ¿qué? Del diseño instruccional. No solo de los recursos informáticos que se tenga, incluso de los recursos humanos, sino de esta plataforma con la cual nosotros vamos a enseñar en las condiciones de una institución educativa en cuanto a los recursos digitales y en cuanto a las particularidades que tienen los propios contenidos que se enseñan en los planes de estudio y los programas. En el INUMED se está trabajando en esta perspectiva, es decir, la propuesta de diseño instruccional para la educación a distancia y virtual a la que ha estado apostando la institución parte de modelos genéricos, y muy especialmente, y lo veremos en el segundo curso de este diplomado que comenzaría ya próximamente, es decir, en la próxima semana, justamente se va a trabajar en un modelo genérico de educación a distancia virtual y en línea, que va a estar conformado por 10 factores que de cierta manera están definidos en este concepto, ¿no?, que le estamos presentando en esta diapositiva. Finalmente, queremos decirle, bueno, que agradecemos su atención a esta conferencia, a este tema, que no es más que el inicio, la pauta, para después entrar a analizar qué cosa es la pedagogía digital, qué cosa es la didáctica, la educación a distancia virtual y en línea, base para ese segundo curso que se iniciará en los próximos días. Que tengan un buen día. Hasta luego.